Buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que anoche en el servicio de la iglesia, Iglesia Cristiana Misión Apostólica, mi iglesia, estuve enseñando para la gloria de Dios. Y es un texto, es sobre un texto muy famoso, muy archiconocido por casi el 99,9% de los cristianos. Cristiano que se respete debe saber este texto. Y es el que se encuentra en Juan 3:16. Juan 3:16. Por eso no les invito a que abran sus Biblias porque ustedes se lo saben ya de memoria, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda y tenga la vida eterna. Amén. Dios creó el mundo a través de su poderosa palabra. Pero a nosotros, los seres humanos, al ser humano, Dios lo creó con sus propias manos. Miren la gran diferencia. Dios se tomó el trabajo de llegar aquí a la tierra y, como dice Génesis 2:7, tomó Dios del polvo de la tierra, oigan bien, y con sus propias manos creó Dios al ser humano. Eso quiere decir que Dios nos creó a nosotros y nosotros los seres humanos somos la obra de arte de Dios y Dios es el artista. Y esto lo voy a aplicar en una subasta que voy a hacer al final de esta enseñanza. Así que, pero quiero también decirles a manera de introducción una frase que lanzó Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo. Yo vine, dijo Jesús, a buscar lo que estaba perdido. No lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Eso es importante entenderlo así. Y entonces quiero desmenuzar a Juan 3:16 de una forma más explicativa y más educativa, que es hablar palabra por palabra. Por ejemplo, hablar de tal manera, hablar del amor, hablar del mundo y finalmente hablar de lo que dice de Jesucristo. La palabra o la frase de tal manera tiene una dimensión tan especial, tan grande, tan inmensa, tan majestuosa, que yo creo que el apóstol Juan no pudo encontrar otra palabra para podernos explicar lo que era el amor de Dios, porque está unida la palabra o la frase de tal manera a la palabra amor, al amor de Dios. Y entonces esta palabra de tal manera es una invitación a pensar qué tan grande es el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan profundo que logra alcanzarte en el peor hoyo en que se encuentre tu vida. El amor de Dios es tan sublime que no importa cómo te sientas, porque ese amor te va a abrazar, ese amor te abraza. El amor de Dios es tan sensible que a la mayor situación grande que tú tengas y que estés viviendo actualmente, Dios se va a hacer presente, Dios se hace presente. Amén. El amor de Dios es tan inmenso que no hay manera que tú te salgas de él. Y yo creo que si usted escucha la palabra de Dios, que va a encontrar que ella, la palabra de Dios, está matizada en su amor. La salvación está matizada de amor. Por eso Dios envió a su Hijo, por amor. Y no hay manera de que usted se escape de esa palabra. No hay manera de que usted se escape del amor de Dios. Esa palabra te va a perseguir, esa palabra te va a acorralar y no importa a dónde tú vayas. Y esa palabra te va a taladrar el corazón y Dios se las va a arreglar de una u otra manera para que venga alguien y te haga un énfasis, un recordatorio de esa palabra que Él te dio o que tú escuchaste, y entonces se active tu corazón y usted le toque hacer como hizo el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre. Amén. Termino esta como una conclusioncita pequeña de que el amor de Dios es real.
el amor de Dios existe, el amor de Dios, ¿por qué? Es real, porque no es cuento de fábula, no es cuento de ancianas, de viejas, no es una historia que inventó el hombre, no, porque el amor de Dios es tan real como Dios es lo mismo, real, porque Dios existe, Dios está vivo, Dios no es cierto que Dios no existe, como dicen los que están en contra del conocimiento de Dios. No, Dios es real, el Dios que nosotros predicamos, nosotros creemos, el Dios que está escrito aquí en esta palabra de Dios, es un Dios real. No tenemos forma de medir ese amor, no la tenemos. En nuestra mente finita no nos da para alcanzar a llegar a la majestuosidad, a la grandeza del amor de Dios. Pero por lo menos entendemos que hay un Dios que nos ama y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso podemos ver que el apóstol Juan no encontró otra palabra sino decirnos: de tal manera Dios amó al mundo. Y por eso este apóstol, el apóstol Juan, para explicarte un poco mejor esto, nos dice que el amor, este apóstol, cuando dice de tal manera, el apóstol Juan nos está diciendo que Dios nos amó en medio de la eternidad, porque Dios es eterno, Dios es la eternidad. Y en Génesis, el libro de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Oigan bien. Y entonces vale la pregunta: ¿en dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Dios? ¿En dónde estaba? Si no había cielo. Pero Dios vive en la eternidad, porque Él es la eternidad, porque Él es eterno. Y ese es su estado. Esa es su vivencia en la eternidad. No hay ni tiempo ni espacio en la eternidad. Por lo tanto, Dios vive en un eterno presente. Dios no vive en el pasado, Dios no vive en el futuro, Él lo sabe todo, pero Él vive en el presente, en un estado de eterno presente. Y si Dios vive en un eterno presente, es porque este verbo amó, que está aquí en esta texto bíblico, está en pasado. Por eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se da en el momento en que tú y yo lo recibimos o lo conocemos a Él. No, el amor de Dios existe desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear el universo que conocemos o que no conocemos. Él ya nos amaba, porque la palabra misma nos dice que Él, Dios, es amor, y es su esencia. La esencia de Dios es amor. Dios está hecho de amor, por decirlo así, para poder entender esto. Y desde que Él es Dios, y desde que Dios existe, Dios es amor. Por lo tanto, el amor de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que este verbo está en pasado. Dios te amó antes de que tú nacieras. Dios te amó antes de la creación del mundo. Dios no puede dejarte de amar, porque Él es amor. Y quizás Dios no va a probar ni estará probando lo que estemos haciendo mal. Quizás Él tenga que disciplinarnos, porque verdaderamente es necesario que Él nos discipline, o jalarnos las orejas, como decían nuestras abuelas. ¿Por qué? Porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros, porque quiere que no nos perdamos. Ahora, en cuanto a la frase, esta está atada a un concepto que les voy a explicar ahora, que es la palabra mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Y cuando pensamos en la palabra mundo, pensamos en la maldad. Queremos interpretar de que el mundo es maldad. Entonces, si eso fuera cierto, este texto diría: de tal manera Dios amó a la maldad. Y no es cierto, eso no puede ser así. En este Evangelio de Juan, la palabra mundo en el griego, es cosmos. Y esta palabra cosmos tiene muchos significados,
Pero yo quiero aclarar un poquito más para poder entender esto, confrontando la palabra cosmos con la palabra opuesta, que es caos, que es desorden, que es crisis. Y entonces vamos a entender un poco mejor. Pero la palabra cosmos tiene en muchos significados. Puede ser planeta, puede ser universo, puede ser humanidad, puede ser humano, puede ser órbita, puede ser armonía, puede ser sistema, puede ser tierra, puede ser globo terráqueo, puede ser orden. Pero si usted le enfrenta al antónimo, que es caos, que es crisis, que es desorden, entonces usted va a encontrar que esta frase, oiga bien, esta palabra cosmos o mundo, ¿verdad? Al realizar un ejercicio, podemos decir entonces que de tal manera Dios amó al orden y la armonía, utilizando uno de los significados o dos significados que hay de la palabra cosmos, que creo que serían más afines a la interpretación de este texto. Y repito, podíamos hacer este ejercicio diciéndonos y leyendo de tal manera Dios amó al orden y la armonía. Y esto nos lleva nuevamente a Génesis, porque ¿cuándo fue que hubo un gran o un orden? ¿Cuándo fue que hubo una armonía? Cuando Dios creó al mundo, porque se estableció el orden y se estableció la armonía. ¿Y cuándo nació el orden y la armonía? Cuando Dios creó al ser humano. No existía el pecado. En ese tiempo, cuando Dios creó al humano, no sabemos cuánto tiempo vivió Adán y Eva disfrutando de la gloria de Dios, disfrutando de su presencia, viéndolo cara a cara, viéndolo como es Él en espíritu y en verdad. Pero ellos desobedecieron y rechazaron ese poder, esa autoridad, esa gloria que Dios les dio, y ya sabemos el final de esto, hasta nuestras vidas, ¿verdad? Hasta que llegó a nuestras vidas eso que ellos hicieron. Por eso, es por eso que les digo que la relación con Dios es un estado, debe ser un estado armónico, es un estado de orden, un estado armonioso, donde los resultados que dan ese estado armónico, ese estado de orden, es lograr en nosotros la paz, el gozo, la bendición, la alegría. Y el que está en ese estado, oiga bien, si usted está en ese estado, con esa relación con Dios, su relación con Dios es perfecta con el Creador. Es una relación perfecta, es lo que Dios desea de nosotros. Y no porque todo nos va a salir bien, no todo porque todo está bien, no, porque si yo estoy bien, entonces no tengo que acudir a Dios, no. Dios permite la aflicción porque Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que no nos preocupáramos porque Él estaría con nosotros. Así que no nos preocupemos por eso. Ahora, aunque no me salgan las cosas como yo las quiero, como yo las pido, de todas maneras, mi estado en mi relación con Dios debe ser un estado armonioso, debe ser un estado de orden, de paz, de bendición, de alegría en mi ser, en mi esencia, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, para que pueda yo entonces infundir en los que me rodean ese amor de Dios que ha sido derramado en mi vida. Por eso, estar predicando este evangelio de orden, de paz, de armonía, a través de la interpretación de este texto de Juan 3:16, nos va a permitir entonces que lleguemos a muchas personas y la llevemos a los pies de Jesús, a que vuelvan como el Hijo pródigo a la casa del Padre Celestial. Es allí donde el apóstol Juan nos dice que al predicar, al enseñar, a escribir esta palabra, dice que de tal manera Dios amó al mundo. Amén. Y debemos estar predicando en estos tiempos finales este texto, porque se acerca el desorden, cada día va creciendo más, el caos cada día va creciendo más. Así que es necesario que usted y yo nos dediquemos entonces a difundir a Juan 3:16. Amén. Ahora,
donde hay mucho, donde hay tanto desorden en este mundo, tanta crisis, incluso hasta el mensaje que se está predicando a veces en la iglesia produce caos en vez de armonía. Y Dios envió al orden y a la armonía. Dios amó este orden y la armonía, y Dios creó un mundo espectacular, un mundo que los puso en nuestras manos cuando le dijo a Adán y Eva que sujuzgaran al mundo. Amén. Pero nada más por un ejemplo que le quiero dar, no más si usted escucha en la mañana tempranito, muy temprano, el canto de las aves, el canto de ese gallo que a veces molesta, ¿verdad? Pero ellos nos están robando las primicias de alabar al Señor, las primicias de alabanza al Señor, y eso es algo maravilloso. Vea usted las nubes, vea el cielo, aún esta lluvia que está invadiendo al país de Colombia, a Barranquilla, ahora, para que usted vea la gloria de Dios, vea la majestuosidad de todo lo que Dios creó para ponerlo a nuestro servicio. Amén. Entonces, es necesario que nosotros disfrutemos esto que Dios creó para nosotros, los seres humanos, para nosotros sus hijos, que somos la iglesia ahora actualmente. Amén. Dios puso todo en nuestras manos porque nos ama, pero nos hemos olvidado de esto. Hemos sido un poquito cabeza dura y renegamos de Dios a veces y aceptamos tranquilamente que el caos nos invada, que la crisis, que el desorden llegue a nuestras vidas, y entonces vivimos una vida desarmónica, una vida en desorden, una vida en crisis y una vida en que constantemente Satanás nos hace llorar. Por favor, levántate, levanta tus ojos, porque tu auxilio está ¿dónde? Amén. Tu auxilio está en las manos y el socorro viene de las manos de Dios. Amén. Quiero terminar diciéndote que lo que al final de este texto, de tal manera Dios amó al mundo para que envió a su Hijo. Amén. Para que el que cree en Él no se pierda. Y quiero hacértelo a manera de una subasta. Esto no es bíblico lo que te voy a decir, pero es un buen ejemplo para que tú me entiendas finalmente lo que yo te he querido enseñar. En una subasta, Jesús entró en una subasta a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Y Satanás nos tenía agarrado. Éramos la creación maravillosa de Dios, creados a su imagen y semejanza, pero estábamos en las manos de Satanás. Y Jesús vino a rescatarnos, vino a rescatar lo que se había perdido, y entró en una subasta con Satanás, y Satanás comenzó a golpearlo, Satanás comenzó a escupirlo, Satanás le puso una corona de espina en sus sienes, lo azotó, y Satanás se creía victorioso. Pero Jesús llegó a la cruz y derramó allí su vida, derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados y para rescatarnos definitivamente y convertirnos en más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces Satanás no tenía un precio más alto que ese que Jesús ofreció, que dio su vida por cada uno de nosotros. Satanás no podía hacer eso y por eso fue vencido ahí en la cruz. Amén. Y quiero finalmente, el precio, para que tengas idea cuánto tú vales para el Señor. El precio que se pagó por ti es la última gota de sangre derramada en la cruz. Dios te bendiga.